1 de Corintios, capítulo 10. Versículos 6 al 8, todos en voz alta. 1 de Corintios 10, de versículo 6 al versículo 8, todos en voz alta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Durante las últimas semanas hemos estado desarrollando una serie llamada Pecados que enredan al pueblo de Dios. Y en lo cual nosotros hemos examinado diferentes pecados que fueron cometidos por el pueblo de Israel en el desierto. Y que según el Señor a través del apóstol Pablo en nuestro texto, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y entonces hemos estado examinando cada uno de estos pecados. El primero que examinamos fue el pecado de la idolatría, donde alguien busca esperanza o bendición en algo o alguien que no sea el Señor. Después comenzamos el pecado de la fornicación, lo cual nosotros entendemos como pecado sexual o pecado de inmoralidad sexual. Y hemos estado mirando diferentes formas de pecado sexual. Y el primero que miramos entonces fue el pecado de la fornicación, el pecado de el sexo, la intimidad sexual prematrimonial. Y también entonces la semana pasada examinamos lo que es el pecado de la pornografía. Y como hemos dicho y hemos entendido anteriormente, la sexualidad del ser humano tiene tres principios fundamentales. Nuestra sexualidad es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios segundo que debería ser ejercido dentro del matrimonio. Y tercero, que es un regalo de Dios que debería ser ejercido dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que es la base entonces de nuestro entendimiento del plan de Dios para la sexualidad humana. Y ese primer pecado de las relaciones o la intimidad sexual antes del matrimonio es una violación del segundo principio. O sea, uno está ejerciendo la sexualidad fuera del matrimonio cuando comete este pecado. Y el segundo pecado que nosotros miramos, la de la pornografía, es una profanación de ese regalo de Dios. Y también, entonces, es ejercer la sexualidad fuera del matrimonio. Hoy día vamos a mirar la última forma, ahí hay otras, pero vamos a limitarnos esta vez a esto. La última forma que yo quisiera que examináramos es lo que es el pecado sexual que sí enreda el pueblo de Dios. Vamos a mirar hoy día el pecado de lo que es el adulterio. El pecado del adulterio, que como el sexo o la intimidad sexual prematrimonial es el ejercer de la sexualidad fuera del matrimonio, aun siendo una de las personas casados. ¿Ok? Uno o los dos. Y lo que vamos a hacer esta mañana es lo que hemos hecho con cada uno de estos pecados. Vamos a entender su concepto, vamos a entender su condenación de parte de Dios, y vamos a entender sus consecuencias esta mañana. En la tarde, ya teniendo esa base de lo que es el adulterio y lo que implica, vamos a examinar, como hicimos con la idolatría, el camino hacia el adulterio. Porque nadie despierta de un día para otro, como hablamos en el caso de la idolatría, nadie despierta de un día para otro y decide,
Yo creo que yo no soy adúltero hoy día. Nadie despierta en la mañana decidiendo ser adúltero. Es un proceso como en la idolatría, lento y pernicioso. ¿Ok? Y en la noche vamos a examinar cuál es ese camino que lleva uno hacia el adulterio. Y el propósito al final va a ser para que nosotros, los casados, nos examinemos a nosotros mismos para dar cuenta si ya estamos en ese camino. Amén. Entonces, antes de comenzar este asunto de lo que es el adulterio, vamos a mirar algunas estadísticas para que entendamos que esto no es algo teórico para esta iglesia. Esto no es algo, ¿se dice hipotético? Algo que una ficción para esta iglesia. No. Muy posible, alguien aquí puede caer en adulterio. ¿No es cierto, pastor? Alguien aquí puede caer en adulterio. Todos nosotros somos capaces, bajo las circunstancias indicadas, de hacer cualquier cosa. El porcentaje de matrimonios que terminan en divorcio en los Estados Unidos, 53% ahora. Porcentaje de matrimonios donde uno o dos o ambos esposos o partes de la pareja admiten haber sido infieles emocionalmente hablando o físicamente hablando, 41%. Porcentaje de hombres que han cometido infidelidad en cualquier relación que han tenido, 57%. Porcentaje de mujeres que admiten haber cometido infidelidad en cualquier relación que ha tenido, 54%. Porcentaje de hombres y mujeres que han admitido a tener una relación adúltera con un colega en el trabajo, 36%. Plazo promedio de tiempo en una relación extramatrimonial, 2 años. Porcentaje de matrimonios que duran después que una relación extramatrimonial ha sido descubierto. Solamente 31% de los matrimonios sobreviven a un adulterio. ¿Están conmigo? Lo cual implica casi 70% de los matrimonios, después que se descubre un adulterio, no sobrevive, termina en divorcio. Porcentaje de hombres que dicen que tendrían una relación extramatrimonial, o sea, un adulterio, si nadie lo supiera, 74%. ¿Está conmigo? 74% de los hombres dicen, si no me cachan, yo tendría una relación adúltera si pudiera. El porcentaje de las mujeres no son tan inocentes, 68%. 68%. Vemos que, basado en estas estadísticas que vienen de infidelityfacts.com, podemos ver, según estas estadísticas, que el adulterio es algo muy real en nuestra sociedad. Y un fenómeno muy prevalente en nuestra sociedad. Entonces, esta mañana quisiera que nosotros miráramos del punto de vista bíblico lo que es el adulterio, entendiendo lo siguiente. Primero, el concepto del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Segundo, la condenación del adulterio. ¿Por qué a Dios le importa el adulterio? Tercero, las consecuencias del adulterio. ¿Qué resulta producto de un adulterio? Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad tan grande para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, que su palabra es luz para nuestro camino. Y que su palabra junto con su espíritu nos amonesta, nos exhorta, Señor, a seguir sus caminos. Señor, deme sabiduría de lo alto, deme claridad de ideas, deme dominio sobre el idioma para poder comunicar con claridad y con precisión, Señor, lo que su palabra enseña, Señor.
hable a nosotros los oyentes, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, nos reprende, nos exhorta, nos enseña a través de la exposición de su palabra, de tal forma, Señor, que si nosotros aquí, si hay alguien aquí que se da cuenta, Señor, que está en rumbo a un adulterio, se arrepiente hoy día, Señor, y se endereza hoy día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el adulterio según la Biblia? El adulterio es la práctica de parte de una persona casada de tener algún tipo de relación sexual con alguien que no es su esposo o su esposa. Entonces, adulterio es cuando una mujer casada tiene intimidad sexual con alguien que no es su esposo. Es cuando un hombre casado tiene algún tipo de intimidad sexual con alguien que no es su esposa. Busquen sus Biblias, Deuteronomio 22, versículo 22. Y aquí en el libro de Deuteronomio nos da una ilustración muy clara de lo que es un adulterio. Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Muy claro aquí entonces, un hombre que se acueste con una mujer casada, los dos son dignos de muerte, y porque es pecado, y hay que quitar el pecado de Israel. Y esto es nuestro entendimiento fundamentado de lo que es el adulterio. Pero hay que notar que ese versículo no nos dice algo acerca del estatus matrimonial del hombre. ¿Se ha dado cuenta? O sea, el hombre siendo casado o siendo soltero, si se junta con una mujer casada, eso es un adulterio porque los dos son adúlteros. Los dos han cometido el pecado del adulterio. Mira Mateo 19:9, por favor. Mateo 19:9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de la fornicación, y voy a explicar lo que eso significa más adelante en el tema, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, el hecho que alguien es soltero y se junta con alguien que es casado y repudiado, eso es un adulterio. No importa el estatus de uno, solamente se necesita que uno de los dos sean casados. Entonces, si un hombre soltero se junta con una mujer casada, la mujer casada es adúltera, pero también el hombre soltero es adúltero. ¿Están conmigo? Ok, sigamos. Entonces, como segundo aspecto de la definición del adulterio, también tenemos que entender que el adulterio significa tener relaciones o intimidad sexual con alguien que es casado, aún así si uno no es casado. Está cometiendo, entonces esa persona, el soltero que se junta con una mujer casada, está cometiendo el pecado de la fornicación, porque se está teniendo intimidad sexual sin ser casado, pero también el pecado del adulterio, participando en una relación sexual ilícita, que es adulterio. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de actividad hace uno un adúltero? ¿Es limitado simplemente al hecho de tener alguna intimidad física sexual o hay algo más allá que eso? Busca Mateo 5:27 a 28 y miramos este versículo la semana pasada.
Mateo 5, 27 a 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aunque el punto principal de estos versículos en el contexto, en el pasaje, era el énfasis en el espíritu de la ley, más allá de la letra precisa de la ley, Jesús está haciendo una declaración muy seria aquí y no está hablando como una exageración frente al adulterio. Lo que Jesús dice aquí es que cuando un hombre codicia, tiene concupiscencia, tiene deseo en su corazón hacia una mujer que no es su esposa, aunque él no toca a la mujer, adulteró con la mujer en su corazón en contra de su propia esposa. Amén. Entonces, lo que Jesús está diciendo que, aunque la letra del Antiguo Testamento dice no adulterarás, y Deuteronomio habla en términos físicos de acostarse, ya el pecado está desde el corazón, con el pecado de la codicia, codiciando a la mujer ajena. Ya con eso es suficiente para ser un adúltero. ¿Y sabe qué? Qué bueno que el Señor Jesucristo nos llama la atención. Porque si nosotros esperamos y simplemente confiamos en la idea de que solamente si toco a la mujer soy adúltero, ¿cuán fácil va a ser caminar y marchar en ese camino hacia el adulterio? ¿Están conmigo? Jesús está intensificando la letra de la ley. Y está diciendo, no es solamente tocar, es desear a tocar, que le hace uno un adúltero. Eso es el estándar de Dios. Eso es la medida contra la cual nosotros tenemos que cuidarnos. Y eso se aplica a cualquier pecado sexual, la pornografía, la fornicación y el adulterio. Simplemente con el deseo en el corazón ya uno peca. Y hay que cuidarse y hay que arrepentirse. Entonces hay adulterio físico y hay adulterio emocional. ¿Están conmigo? Hay adulterio físico, pero también hay adulterio emocional. Por eso el Señor Jesucristo reclamaba con los judíos, porque ellos simplemente se fijaban en el adulterio físico. Todo era lo físico, lo literal para ellos. Y Jesús decía, no, es más allá de lo físico. De la misma forma que el pecado de la idolatría comienza en el corazón, también el pecado sexual comienza en el corazón muy antes que uno toque a alguien. ¿Amén? Ok, ya tenemos el concepto entonces de lo que es el adulterio. La pregunta es, ¿por qué es condenado el adulterio? ¿Por qué al Señor le importa el adulterio? ¿Por qué el Señor toma muy en serio lo que es el adulterio? Pregunto, ¿cuál era la consecuencia en Deuteronomio 22 de hallar un hombre con una mujer en adulterio? ¿Cuál era la consecuencia? Todo el mundo está haciendo así. Y entonces las esposas mirando a los esposos. Y los esposos mirando a las esposas. La muerte. Y entonces sabemos que en el Antiguo Testamento, y sabemos por naturaleza, que una condenación de muerte indica una ofensa muy grave. ¿Amén? El pecado de adulterio es condenable de parte de Dios muy fuertemente. Entonces, pero ¿qué más enseña la Biblia frente a la actitud de Dios hacia el adulterio? Busquen sus Biblias, Éxodo 20, versículo 14. Éxodo 20, versículo 14. Él lo prohíbe claramente. Éxodo 20, versículo 14. Dice, no cometerás adulterio.
Y esto no es parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, esto es la ley moral del Señor. No cometerás adulterio. Busquen Marcos 7:20 al 23. Marcos 7:20 al 23. Él lo prohíbe y él lo declara pecado. Marcos 7:20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y qué más? Los adulterios. Recuerda, Jesús se enfocaba con el corazón. Desde el corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ya miramos esto anteriormente, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué? Porque son pecado. Ensucian, son inmundicia en la vida del hombre. Y por entonces Él lo juzga. 1 Corintios 6:9 al 10, por favor. Él lo condena, lo juzga y lo condena como algo que impide que alguien tenga vida eterna y que lo condena a la muerte eterna. 1 Corintios 6:9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos significa pecadores, los que están sucios con el pecado. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Al contrario, ¿qué van a recibir? Muerte eterna. La práctica del adulterio como pecado, es condenable de parte de Dios. Y la única manera que un adúltero puede heredar el reino de Dios es arrepentirse y venir a Cristo. Amén. Y hay muchos, y quizás aquí hay, personas que adulteraron antes de Cristo contra su pareja, se arrepintieron de su pecado, creyeron en Cristo, han sido lavados y perdonados y regenerados. Y en Cristo ahora tienen un matrimonio saludable. Amén. El Señor ofrece perdón y ofrece restauración. Ofrece nueva vida. Pero el adulterio es condenado de parte de Dios. Entendemos eso claramente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a Dios le importa? ¿Es el Señor se puede decir, una matafiestas? ¿Se puede entender la expresión? ¿Alguien que no le guste que la gente disfrute la vida? ¿Cómo se llama? Aguafiestas. A party pooper. Aguafiestas. Aguafiestas. ¿Es el Señor del aguafiestas que simplemente quiere abrumar a la gente y que la gente no disfrute la vida y que no disfrute su juventud y todo eso? ¿Por qué el Señor es tan odioso y tan oprimidor? O sea, ¿por qué el Señor está encima de la gente y le importa esto? Algunos dirían en el mundo. Y como dije frente a lo que es la fornicación, es porque el Señor ama el matrimonio. Hay que pensarlo de esta forma. Y lo dije en cuanto a la fornicación. Es verdad que el Señor es contra la fornicación y el Señor es contra el adulterio, porque Él es pro matrimonio. ¿Están conmigo? Él es pro matrimonio. Lo que tenemos que entender, y esto es la defensa primaria que necesitamos en nuestra mente para poder cuidarnos del adulterio, es la primacía, se puede decir,
la excelencia, la importancia de lo que es el matrimonio para Dios. Fue la primera institución que el Señor creó en la tierra. Tenemos que tener un concepto exaltado, por decir, de lo que es el matrimonio. Y así cuando tenemos un concepto exaltado de lo que es el matrimonio, así entonces el adulterio nos va a repugnar y nos hemos de cuidar en nuestro matrimonio. Y si somos solteros, la fornicación debe de repugnarnos porque queremos cuidarnos y mantenernos para lo que es el matrimonio. Amén. Entonces, el matrimonio es sumamente importante para el Señor. Entonces, y el Señor odia el adulterio porque el adulterio es un rechazo del matrimonio. Recuerda que nosotros fuimos diseñados como seres humanos de tal forma que nuestra sexualidad es un regalo otorgado, dado de parte de Dios a nosotros. Y fuimos dado este regalo para que nosotros pudiéramos cumplir ese primer mandato que el Señor le dio a Adán y a Eva. Busquen sus Biblias, Génesis 1, 27 al 28. Génesis 1, 27 al 28. Eso es el primer mandato que el Señor le dio al hombre y la mujer. Ella había dado mandatos a Adán como hombre, pero ahora, hombre y mujer, esto fue el primer mandato. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer mandato que el Señor nos dio fue que deberíamos ser fructíferos y que deberíamos de multiplicarnos y llenar la tierra. Y nuestro primer mandato fue crecer como humanidad. La familia fue hecha, diseñada de parte de Dios, y la sexualidad, para que nosotros llenáramos la tierra dentro del contexto de lo que es el matrimonio. Deberíamos multiplicarnos, deberíamos ser fructíferos y deberíamos de llenar la tierra con nuestros hijos. Amén. Y la unidad fundamental para ese crecimiento fue la constitución de familias compuestas de un esposo y de una esposa, de un hombre y de una mujer. Génesis 2, 22 al 25, búsquelo por favor. Para poder llevar a cabo ese mandato, el Señor entonces constituyó lo que es el matrimonio. Génesis 2, 22 al 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces el Señor tomó al hombre y la mujer y los unió en una sola carne. Una sola carne en el sentido físico, una sola carne en el sentido emocional, una sola carne en el sentido laboral y sobre todo una sola carne en el sentido espiritual. Y entonces, al hacer esa una sola carne, el Señor entonces capacitó a la humanidad para ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra. Amén. Amén.
Entonces, la razón por la cual el Señor se preocupa y Él condena el adulterio es porque Él ama el matrimonio. Y Él ama el matrimonio de tal forma y Él se preocupa tanto con el adulterio, porque como dije, el adulterio es un rechazo de la institución divina de Dios, de lo que es el matrimonio, su plan perfecto para la humanidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es tan importante, qué es tan especial acerca de la unión matrimonial que hace el Señor condenar la sexualidad fuera del matrimonio? Un aspecto clave y fundamental del matrimonio es la idea, como dije, de que dos personas se están uniendo en una sola carne, pero por medio de un pacto, un contrato, un compromiso, primero delante de Dios y después entre el hombre y la mujer, y también delante de la comunidad. La sociedad en que vivimos mira el matrimonio en términos muy transaccionales. Es un arreglo para algunos beneficios emocionales, beneficios tributarios, beneficios legales, beneficios monetarios. Y si las cosas no van bien, se rompe. Y entonces es como hacer una sociedad, una corporación, una empresa. Si el negocio no va bien, ¿qué hacemos? Cerramos el negocio y comenzamos otro negocio. Y eso es la mentalidad de nuestra cultura. Y la verdad de las cosas, el matrimonio es un pacto. Primero delante de Dios. Señor, usted nos está uniendo en una sola carne. Es un pacto entre las dos partes de la pareja, donde cada uno hace votos, promesas, y tiene obligaciones el uno hacia el otro. Pero también es un pacto hecho y realizado delante de testigos, delante de una comunidad, donde está declarando frente a la comunidad que nosotros estamos comprometidos delante de Dios entre nosotros y delante de ustedes, que seremos una sola carne. Mi papá cuenta, mis padres este año cumplen 55 años de casado. Bueno, papi diría martirio, mami diría esclavitud. No. 55 años de casado. Y papi cuenta que, porque me imagino como muchos de ustedes, él vino de una aldea pequeña, allá en Portugal. Todo el mundo se conocía. Y él dijo que él estaba con temblores allá en la iglesia cuando se casó con mi mamá, porque miraba, todo el pueblo estaba allí. Y él dijo, si yo soy un sinvergüenza como esposo y yo fracaso como esposo, en su concepto de lo que es un esposo, ¿cierto? Todo este mundo va a saber que yo soy un fraudulento, un defraudador, ¿se puede decir? Un sinvergüenza y un charlatán. Ajá. Todo este mundo, todas esas viejitas con barba que te conté, incluyendo mi tía, están allí mirando y juzgando. ¿Y sabe que hemos perdido eso, pastor? La vergüenza. Hemos perdido la importancia de cumplir una promesa. Delante de Dios primero, con la pareja, entre la pareja y delante de la comunidad. Y entonces el matrimonio es algo especial, mis hermanos. Y esta unión basada en un pacto es algo permanente. Una vez unida, no puede ser disuelta por el hombre. Amén. Parece que solamente 2 personas aquí están comprometidos en su matrimonio. Una vez unida es permanente. Gracias. Y no puede ser disuelta por el ser humano. Amén.
Mateo 19, del 3 al 6. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Miramos este pasaje algunas semanas atrás. Y los fariseos, que eran unos sinvergüenzas, le preguntaron al Señor Jesucristo una pregunta importante. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok. Vamos a entender lo que fue la pregunta. Están diciendo, ¿hay alguna razón por la cual alguien puede divorciarse? Es la pregunta que le está haciendo aquí. ¿Es lícito, es legal, es permisible al hombre repudiar, divorciar a su mujer por cualquier causa? Ok, entendemos la pregunta. Entendiendo la pregunta, ahora vamos a ver la respuesta. Versículo 4. Él, Señor Jesucristo, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, el Señor Jesucristo está burlando de ellos. No sé si se da cuenta el sarcasmo de Cristo aquí. Cuando Él dice, ¿no habéis leído? O sea, ¿quiénes estaban hablando? Fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eruditos de la ley, los más severos de la ley, los que conocían la ley. Y Él está diciendo, pero ¿no has leído el libro de Génesis? Capítulo 2. O sea, ustedes me hacen una pregunta estúpida, perdón la expresión, pero eso es la actitud de Jesucristo aquí. Es una pregunta tonta que me hacen. Y entonces Él dice, versículo 5, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es el pasaje en Génesis 2 que acabamos de leer. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, conclusión, lo que Dios juntó no lo separa al hombre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? No. La pregunta fue, ¿es lícito divorciarse por cualquier razón? La respuesta de Cristo fue ¿qué? No. Entonces, sigamos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora entonces él está haciendo una pregunta acerca de la ley judía. ¿Ok? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús no está aprobando el otorgar las cartas de divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En este contexto de lo que es la ley judía, él dice que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de la fornicación. Esa palabra fornicación en este contexto se refiere a relaciones sexuales antes de la consumación de un matrimonio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en la tradición judía, en la ley judía, ¿qué hacían los judíos? Se comprometían para casarse y delante de la sociedad ya eran casados. Pero ¿qué había entonces? Un tiempo de desposorio. Y en ese tiempo de desposorio es donde el esposo iba a la casa, el muchacho, preparaba la casa, y después venía a buscar la esposa para la boda. Una vez que la casa estuviera preparada, venía a buscar la esposa y hacían la fiesta y después se consumaba el matrimonio. Y ahí entonces se convertía en un matrimonio completo. Por
eso, por ejemplo, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién están esperando? El esposo. ¿Por qué? Porque las vírgenes, según la tradición judía, las amigas, el corte de la boda, por decir, quedaba allí esperando. Y la muchacha, la comprometida, no sabía cuándo venía. Y él venía cuando venía, y por eso tenía las lámparas y estaba mirando y esperando para clamar cuando él venía, y así la novia estuviera preparada para irse a la boda. José y María eran considerados casados. Amén. Y él podía repudiarla porque todos creían que ella se había fornicado. Ellos no habían consumado el matrimonio. Llamaban a Jesucristo hijo de fornicación, algunos, porque habían chismes y habían difamaciones que María se había juntado con un soldado romano. Y por eso a los judíos en su tradición llamaban a Jesucristo hijo de fornicación. Y por eso entonces José tenía una base para repudiar a María, porque no conoció a María. No se consumó, y no se consumió. No se consumó el matrimonio. Entonces, volviendo al punto para que estemos claros, ahí cuando Jesucristo da esa excepción, es porque no había un matrimonio completo. ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Claros? Y por eso mira la reacción de los discípulos. Le dijeron, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué? No hay escape. ¿Amén? No, en serio. No hay escape. Los discípulos eran carnales. Amén. Eran carnales. ¿Por qué? Porque una vez uno entra en la jaula, la puerta se cierra. ¿Están conmigo? Por eso el matrimonio es tan especial. $29 años en la jaula. Aplausos, hermanos. $29 años en la jaula, y este agosto cumplo con mi esposa 20 años en la jaula. Amén. Amén. En agosto. Entonces la hermana Asia dijo, ¿qué dijo? ¿Y cómo pasó el tiempo? Ni me di cuenta. Y le dije, bueno, su cadera le recuerda como el tiempo ha pasado. La hermana Asia. Pero el matrimonio es especial, hermanos. Y sabe que en esta iglesia tenemos que enseñar a nuestra juventud que el matrimonio es especial. Es algo divino. Es algo bonito. Es algo deseable. Porque nuestra cultura enseña que el matrimonio no es deseable. Yo hablo de jaula, pero ¿sabe qué? Hay tantos que quisieran estar en la jaula, pero están tan dañados en la mente que no pueden. Les conté acerca de la persona, una creyente portuguesa que trabajaba con ese italiano, ¿recuerda? Y él tiene 45 años y ha vivido la vida sembrando su semilla por toda parte. Pero mira esa hermana portuguesa con su esposo, que son creyentes, y ha dicho, yo quisiera tener lo que ustedes tienen. Y ella le ha predicado, y el esposo le ha predicado que vengan a Cristo, que se arrepiente, pero no quiere. ¿Por qué? Porque todavía quiere ser amo de su vida. Hay gente afuera que quiere matrimonio, saben es saludable, pero no quieren entonces someterse al Señor. El matrimonio es bueno y saludable, y es aprobado y exaltado por Dios. Amén. Por eso el Señor condena el adulterio. Por eso el Señor condena lo que es el matrimonio, porque es un rechazo de esa institución especial que el Señor ha creado para ser permanente, santo y perdurante, ¿se puede decir? Perdurable, gracias.
Entonces, tercero, ¿cuáles son las consecuencias del adulterio? Ya hablamos del concepto, ya hablamos de su condenación, porque a Dios le importa el adulterio, porque Él ama el matrimonio. Y tercero, sus consecuencias. Y como hicimos en los otros temas, hay consecuencias físicas, hay consecuencias emocionales y hay consecuencias espirituales. Las consecuencias físicas, creo que no tenemos que entrar en tanto detalle porque ya hablamos de las consecuencias físicas de la fornicación hace 2 semanas atrás. Pero para recordarle de manera a grosso modo, miramos 2 consecuencias primarias. Primero, el embarazo, que muchas veces resulta en el aborto. Y miramos el ejemplo del embarazo a través del adulterio en el caso de David y Betsabé. Muchas veces hay niños que resultan de un adulterio. En Brasil es muy común, y lo que he entendido quizás en algunos de sus países, es muy común que un hombre tenga otra familia aparte, al lado. Y de alguna forma es tolerada en la sociedad y esperada. Dios no lo tolera y Dios no lo quiere. No es correcto. No se condena el que nace bajo esas condiciones porque no tiene choice, o sea, nació. Pero para que tengamos la mente clara, una familia al lado, Dios no es el plan de Dios. ¿Amén? No es el plan de Dios. Aunque nuestras culturas toleran y a veces exaltan ese tipo de práctica, Dios no lo exalta. Y Dios está sobre la cultura. Amén. Entonces, a veces el embarazo resulta. Y también la otra consecuencia física que miramos son enfermedades venéreas que resultan. Enfermedades transmitidas, y la otra vez hablamos en cierto detalle acerca de cada una de esas enfermedades, para que nadie aquí puede decir que salió ignorante de esto. Pero hay enfermedades transmitidas sexualmente también que son contraídas producto de un adulterio. Pero hay 2 consecuencias adicionales, 2 consecuencias físicas que no necesariamente acompañan la fornicación o el sexo prematrimonial. Primero, aunque la persona que comete adulterio puede enfrentar o tener el resultado de contraer una enfermedad transmitida sexualmente, la realidad de las cosas es que es muy probable que él o ella va a transmitirlo entonces a su pareja. ¿Amén? Hay que hablar de estas cosas, son consecuencias. Un hombre que se junta con una mujer y contrae SIDA puede pasar SIDA a su esposa. En los años 80, en los años 90, cuando la SIDA era muy grande y prevalente en nuestra sociedad, habían hombres casados que se juntaban con hombres, contraían la SIDA y pasaban la SIDA a sus esposas. Y muchas mujeres quedaron con SIDA producto de un esposo adúltero. Y claro, porque la SIDA era prevalente en ese tiempo entre la gente homosexual, especialmente entre los hombres. El hombre, la mujer que se adultera y contrae algo, va a pasarlo a su pareja. Y es injusto. Y es una tragedia. Y es una realidad. Segundo, un adúltero o una adúltera que se acuesta
con el esposo o la esposa de una persona casada, también va a recibir y puede recibir una golpiza del esposo o de la esposa que fue defraudado. Amén. La Biblia habla de eso. Proverbios 6, 32 al 34. Una golpiza. O un tiro. O un tiro. ¿Por qué? Porque es un insulto. ¿Por qué? Porque es una forma de hurtar, de robar. Es un insulto a la honra de una persona. O al honor de una persona. Proverbios 6, 32 al 34. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará. ¿Por qué usted cree que va a recibir heridas y vergüenzas? Porque heridas y vergüenzas va a llegar. Y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. Entonces, un hombre se acuesta con una mujer casada, el esposo de la mujer casada lo encuentra, dice que su furor, porque celos son el furor del hombre, va a sentir celoso, va a sentir defraudado y no perdonará en el día de la venganza. No va a querer tener misericordia, no va a querer perdonar, va a querer satisfacer su sentido de justicia. No aceptará ningún rescate. Si el hombre adúltero, le ofrece dinero, no va a querer dinero. No va a querer un rescate, algo para pagar el daño, el precio. No lo va a querer. Ni querrá perdonará, aunque multiplique los dones. Heridas y vergüenza va a tener. Entonces es otra consecuencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado de un esposo encuentra a su esposa con un hombre y mata a los dos? Una mujer encuentra a su esposo con una mujer y mata a los dos. Toma una pistola o lo envenena o toma un cuchillo y ya. O el papá de la esposa se encarga entonces de defender la honra de la esposa. Un hombre casado se junta con una mujer y el suegro se encarga y toma una pistola y para que entonces la mujer sea libre y se pueda casar de nuevo. Es serio, hermanos, no es un juego. No es un juego. Esas son las consecuencias físicas, mis hermanos. Pero vamos a hablar de las consecuencias emocionales entonces. Hay consecuencias emocionales que son devastadoras para el adúltero y también para la familia del adúltero. Y creo que es importante que nosotros tengamos en mente al examinar las consecuencias emocionales e espirituales del adulterio, entender que el adulterio representa arrancar esa carne entre el hombre y la mujer. O sea, el matrimonio es cuando dos personas se juntan y son una sola carne. El adulterio es arrancar esa unión. Y entonces, cuando una esposa se entera que el esposo ha adulterado, o un esposo se entera que la esposa ha adulterado, es como que si esa una sola carne es arrancada, es ripped apart, ¿cómo se dice? ¿Desgarrado? Desgarrado. Y entonces eso es lo que produce las consecuencias
emocionales. Para el adúltero, como vimos en Proverbios 6:32 al 33, dice, mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. Una persona que cae en el pecado del adulterio va a tener heridas. El contexto del pasaje creo que se refiere primariamente a heridas físicas y en el sentido que acabamos de decir. Pero creo que también más ampliamente hay heridas emocionales, daño emocional que también acompaña un adulterio que ha sucedido. El dolor de la culpabilidad, los sentimientos de culpa que uno ha desgarrado esa unión con la esposa o el esposo. O sea, el ser humano que adultera debería sentir dolor porque sabe que ha desgarrado esa unión con la pareja. Va a tener dolor de sentimientos de culpa por lo que acaba de hacer. Pero también, cuando el adulterio ha salido a la luz, va a tener el dolor de ver su pareja sufriendo el daño emocional de ese desgarramiento de la unión, del pacto, producto de su adulterio. O sea, el adulto, cuando el adulterio sale a la luz, va a ver el dolor de la pareja. Y si es alguien que tiene algún tipo de corazón, también va a sentir dolor, porque ha causado dolor. Amén. Va a ver el dolor que los hijos experimentan, sabiendo que su papá defraudó a su mamá, sabiendo que su mamá defraudó a su papá. Y van a sentir rechazo, que son rechazados, que su madre fue rechazada, que su padre fue rechazado. Van a sentir el dolor de una inestabilidad en el hogar. Y el papá o la mamá que ha cometido adulterio va a sufrir el dolor de ver su familia sufriendo, producto de sus hechos inmorales. Amén. Pero no solamente va a sentir dolor, va a tener vergüenza también. Va a pasar vergüenza. La vergüenza de ser hallado como un mentiroso, una mentirosa. La vergüenza de ser hallado como una persona inconfiable. La vergüenza de ser hallado una persona traicionera, traidora. La vergüenza de ser hallado como un fracasado, una fracasada en su matrimonio. La vergüenza de ser sacado de su casa. La vergüenza de perder la confianza de sus hijos. La vergüenza de perder la confianza de su esposa o su esposo. La vergüenza de saber que ha perdido la confianza de sus padres, de sus parientes, de sus hermanos, que va a tener una mala reputación en su comunidad. Va a sentir dolor y va a sentir vergüenza. Y dice que su afrenta nunca será borrada. Esa afrenta, el daño de su infidelidad va a marcar a su vida y la vida de su familia para el restante de su vida. Su nombre, su reputación va a ser manchado para el restante de su vida. Nunca va a poder vivir la misma forma como vivía antes. Siempre habrá algún grado de nube colgado arriba de uno, arriba de su matrimonio, si es que el matrimonio es uno de esos 31% que mencioné en el inicio del tema. Es serio, hermanos. Jóvenes, cuídese al entrar en el matrimonio y tenga un concepto exaltado de lo que es el matrimonio. El matrimonio es algo serio. Amén. Sonríen. Pastor, con estos temas siempre tienen caras de triste en esta iglesia. No sé qué pasa. Debemos de cambiar los temas o la música o algo así para que todo el mundo sonríe.
Eso es el daño emocional para el adúltero. Pero ¿qué decimos entonces frente al daño emocional o las consecuencias para la pareja del adúltero o de la adúltera? Un adulterio es devastador. Hay una confianza quebrada. El esposo, la esposa del adúltero experimenta una pérdida profunda de confianza en la pareja. Ha sido traicionado, traicionada. Se siente que ha sido, la pareja ha mentido, ha decepcionado, ha sacado provecho de esa persona. Va a sentir que me uní con esta persona para compartir la vida, lo bueno y lo malo para el restante de nuestras vidas. Hicimos un pacto y esas promesas fueron violadas. Una confianza quebrada. Va a sentir sin valor. Un hombre o una mujer que ha sido traicionado por un adulterio de parte de su pareja, se siente que ha sido un fracaso en su matrimonio. Se siente que ha fracasado en mantener el amor, el afecto y la lealtad de su pareja que ha adulterado. Va a sentir sucio o sucia, en el sentido que su esposo o su esposa se ha unido con alguien y ha vuelto y unido con él o con ella y se siente violado y defilado por lo que ha hecho. Se siente sucio, ensuciado. Busque Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, el matrimonio es algo honorable y las partes en un matrimonio deberían conducirse honorablemente. Amén. Y el lecho, ¿qué es el lecho? La cama matrimonial. Y el lecho sin mancilla, ¿qué es mancilla? Suciedad, mancha, inmundicia, defilación. Pero a los fornicarios, o sea, los que cometen pecado sexual antes del matrimonio, y los adúlteros, los que cometen pecado sexual siendo casados fuera del contexto matrimonial, los juzgará Dios. Y lo que resulta cuando ha habido un adulterio es que el lecho matrimonial ha sido dañado, manchado, ensuciado, defilado. Y en el caso de un adulterio, con gran dificultad puede el esposo o la esposa unirse de nuevo con su pareja que ha cometido adulterio y tener intimidad, porque ha habido una pérdida de confianza y un sentir que la unidad matrimonial ha sido defilado. No es insuperable, amén. En Cristo es superable, pero sin Cristo, difícil que un matrimonio pueda sobrevivir un adulterio. ¿Cuándo dice amén? Sin Cristo es difícil que un matrimonio pueda sobrevivir un adulterio. Entonces, el adúltero tiene su dolor, sus consecuencias emocionales. La pareja defraudada también. Y también entonces la familia, como dijimos. La familia del adúltero, sus hijos, se sienten una pérdida profunda de confianza hacia su padre o su madre que ha cometido adulterio. Se siente que no solamente traicionaron a su pareja, sino también a ellos.
Y los hijos tienen terror de perder la estabilidad familiar. Los divorcios, los pleitos en el hogar, la disfunción matrimonial en el hogar, hermanos, daña a los hijos grandemente. Si usted tiene pleitos en el hogar y es una manera de vivir en el hogar, está destruyendo a sus hijos en este momento. Porque sus hijos no van a querer casarse. Van a decir, eso, no, mejor soltero o mejor fornicando, van a decir. La inestabilidad en el hogar, en el matrimonio, daña a los hijos. Si usted tiene disfunción en su hogar, si su vida familiar es una vida de gatos contra perros, ¿se puede decir así? De perros y gatos. Busque consejo. Busque consejo. Si no es para usted, por lo menos para sus hijos. Busque consejo. Y busca restauración, busca sanación en el hogar. Y orar que el Señor tenga misericordia de los hijos. Pero los adulterios son devastadores para los hijos. No confían en papá, no confían en mamá. Y están atemorizados de perder su familia, su vida normal como familia. Para ir terminando, tercero, consecuencias espirituales. Para los que no se han convertido, las consecuencias del adulterio eternas son severas. Como dijimos, el Señor prohíbe el adulterio. Éxodo 20:14, no hay que buscarlo, porque ya lo leímos. Él dice, no cometerás adulterio. El Señor lo declara pecado. Marcos 7:20-23, no hay que buscarlo. Pero Él dice, todas estas maldades, incluyendo el adulterio, de dentro salen y contaminan al hombre. Y el Señor los juzga y los condena para muerte eterna. 1 Corintios 6:9-10, ya lo leímos, pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. El que comete adulterio es digno del infierno. El que comete adulterio es digno del infierno. ¿Cuándo dice amén? Y necesita salvación urgentemente. Necesita vida eterna. Necesita el perdón de Dios que solamente se halla a través del Señor Jesucristo. Arrepentiendo del pecado, pecado de adulterio, pecado de mentira, todos los pecados, y confiando en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Pero en cuanto a los creyentes, busquen sus Biblias, 1 Corintios 6:12-20. Y este pasaje habla de fornicación, pero piensa aquí en cuanto a adulterio también. Como en el caso de la fornicación, el adulterio es un pecado contra nuestros cuerpos. Si alguien es un cristiano y viola ese principio bíblico de la sexualidad humana cometiendo adulterio, está pecando contra su propio cuerpo, porque nuestros cuerpos tienen significado especial para el Señor. 1 Corintios 6:12-20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación,
Hermanos, el cuerpo no es para el adulterio, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, o vamos a decir, o no sabéis que uno que se une con una mujer que no es su esposa, o con un hombre que no es su esposo, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huir de la fornicación, huir del adulterio, agrego. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que adultera contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como vimos la otra vez, quiero que entendamos el significado de nuestros cuerpos para Dios, porque la fornicación, el pecado, es pecado contra nuestro cuerpo también. Y las consecuencias espirituales del adulterio, que podemos ver aquí. Primero, nuestros cuerpos son para el Señor. Ahí lo dice en el versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y añado, el cuerpo no es para el adulterio, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestros cuerpos son del Señor. Y entonces nosotros menospreciamos y dañamos los propósitos de Dios para con nuestros cuerpos, para adorarlo por medio de sacrificio, para glorificarlo a través de santidad, para estar a su servicio. Cuando nosotros cometemos adulterio, entramos en adulterio, estamos dañando, estamos impidiendo los propósitos que Dios tiene para con nuestros cuerpos, para adorarle, para glorificarle y para servirle. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos nuestros cuerpos de las manos del Señor y decimos, no, mi cuerpo no es para adoración, mi cuerpo es para lo que yo quiero, no es para tu gloria, es para mi gloria. Mi cuerpo no es para su servicio, es para mi servicio. Cuando nosotros fornicamos o cometemos adulterio, quitamos de Dios lo que justamente es de Él, porque Él lo compró a precio de sangre. Entonces, cuando nosotros, siendo creyentes, fornicamos, adulteramos, estamos pecando contra nuestro cuerpo. Primero, porque nuestro cuerpo es para el Señor y no para nosotros. Segundo, porque nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera? De ningún modo. Cuando nosotros fornicamos, cuando nosotros adulteramos, estamos tomando el cuerpo de Cristo, un miembro de Cristo que es nosotros, y estamos haciendo que el cuerpo de Cristo comete adulterio, comete fornicación. Hermanos, es algo serio. El cuerpo del ser humano, su cuerpo, toca su carne. Algunos tienen más que otros. Amén. Por si acaso he rebajado 16 libras. Amén. Pero todavía tengo mucha carne, todavía. Esto es importante para Dios. Estamos acostumbrados a hablar mucho en términos del Espíritu, del cielo, de ser salvos. Pero ¿sabe que el cuerpo físico del ser humano es tan importante en el plan de Dios que nuestro espíritu? Amén. Tan importante que el Hijo de Dios fue encarnado en carne por nosotros.
Y entonces cuando nosotros fornicamos, cuando adulteramos, estamos pecando contra nuestro cuerpo. Primero porque pertenece a Dios. Segundo porque nuestro cuerpo, nuestro ser, es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros pecamos con el cuerpo, hacemos que el cuerpo de Cristo peca. Y tercero, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nosotros defilamos nuestra carne con pecado sexual, sea fornicación, sea pornografía, sea adulterio, estamos defilando la casa del Espíritu Santo. ¿Amén? Piénsalo. Un hombre que supuestamente es cristiano y se junta, él es casado, se junta con una mujer. Piensa lo que el Espíritu Santo está experimentando en ese momento en que el hombre se está uniendo con una mujer que no es su esposa. Y el horror que se siente el Espíritu Santo. La opresión que se siente el Espíritu Santo. La tristeza que se siente el Espíritu Santo. Nosotros, dice la Biblia, que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Amén. El depósito de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Son las arras de nuestra redención, de la redención de nuestra carne. Porque nuestra alma y el Espíritu han sido ya redimido. Y cómo se siente y lo que experimenta el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nosotros entramos en pecado sexual. Y el desastre de la vida cristiana después, donde no hay fruto, no hay gozo, no hay poder, no hay paz. ¿Por qué? El Espíritu Santo ha sido entristecido. El Espíritu Santo ha sido reprimido por nuestro pecado. Cuidémonos, mis hermanos, de caer en este pecado. El daño físico, el daño emocional y sobre todo el daño espiritual. Para el inconverso, condenación eterna. Para el cristiano, una vida sin fruto, sin gozo, sin poder. Pobre en el desierto, como estuvo Israel. Cuidémonos de caer en esto. En la noche vamos a examinar el camino hacia el adulterio. Y como dije, nadie de un día para otro decide, creo que voy a ser adúltero ahora en adelante, y busca a alguien por la calle. No, hermanos. Es un proceso lento y la oportunidad muchas veces uno no lo busca, simplemente llega a uno. Y uno tiene que estar preparado y cuidando el corazón para no marchar en ese camino hacia estas consecuencias devastadoras que va a llegar a su vida, a mi vida. Si usted ha caído en adulterio en algún momento en su vida, antes de Cristo, entiende que en Cristo ha sido perdonado. Hay redención. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La sangre de Cristo es tan amplio y tan profundo para perdonar ese pecado. Si está en Cristo y ese pecado fue antes de Cristo, ese pecado ha sido perdonado a través de la sangre de Cristo. ¿Quién me puede dar perdón? Solamente la sangre de Cristo. Si usted es cristiano o dice que es cristiano y ha caído en adulterio, es tiempo de arrepentirse. Busque consejo, confiese su pecado y busque consejo para marchar en el camino hacia sanidad espiritual. Amén. Todos de pie.
Padre, le damos gracias, Señor, por esta mañana. Le damos gracias, Señor, por su palabra, que es tan clara, tan evidente, tan poderosa. Padre, que nos amoneste, nos exhorta, para que nosotros miremos, Señor, para que no caigamos, Señor. Padre, ayúdenos a examinar a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a examinar a nuestros hechos, Señor. Ayúdenos, Señor, a examinar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, para que podamos, Señor, cuidarnos de caer en este pecado tan devastador que ha enredado tantos creyentes, Señor. Padre, ayúdanos, cuídanos, Señor, y háblanos, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.